Hola chicas, bienvenidas a un nuevo vídeo de Needlework by Yana Design. En el tutorial de hoy vengo con una propuesta súper bonita a la par que práctica y además súper sencilla de realizar, ya que esta riñonera cruzada se hace partiendo de tan solo 2 piezas. ¿Os gusta? ¿Queréis aprender a hacerlo? Pues vamos a ello. Materiales que vamos a necesitar. Necesitamos 30 centímetros de lino rústico, 30 centímetros para el forro interior, que yo he utilizado una luneta de algodón tipo así lino, 30 centímetros de entretela y luego necesitamos una cremallera de 35 centímetros, 1 metro de correa de mochila y luego necesitamos 2 mosquetones, 2 piquetes y una hebilla pasacintas. Tenéis estos lotes preparados en nuestra página web, que os lo dejaré en descripción. Y con todo esto, vamos a comenzar. Bueno chicas, yo por adelantar el vídeo he cortado las piezas, ¿veis? Aquí las tengo cortaditas, la parte exterior y la parte interior, que lo que he hecho es entretelarla un poquito para que cuando estén unidas va a quedar una consistencia perfecta. Entonces, como les he puesto entretela, ya sabéis que yo no confío mucho en la entretela porque es un poco traicionera. A mí me gusta siempre asegurarla, entonces le voy a pasar unos pespuntes por seguridad, ¿vale? Porque si se me despega, pues no pasará nada. Se los voy a pasar. Bueno, vamos a intentar hacerlo un poquito. He hecho unas marcas como a 4 centímetros una de cada, ¿vale? Voy a la máquina y voy a pasar estos pespuntitos y ahora mismo estamos aquí. Muy bien, ya hemos pasado los pespuntes a la parte del forro, ¿veis? Vamos a reservar y ahora vamos a empezar con la cremallera. Con la pieza más pequeña vamos a empezar, como siempre, el filo de la cremallera en el filo de la tela. Vamos a poner pinzas. O alfileres, da lo mismo. Muy bien, vamos a pasar un pespunte con la patilla o el prensatelas de cremallera, ¿vale? Vamos a la máquina y volvemos. Antes de continuar, porque ahora tendríamos que poner la parte del forro, pero antes de continuar vamos a hacer las pinzas que van aquí delante, ¿vale? Entonces cogemos unos alfileres, vamos a ser fieles a las marquitas que yo he hecho en el patrón, ¿vale? Vamos a doblar hacia adentro y vamos a darle pues la inclinación de una pinza, ¿vale? Aquí doblamos hacia adentro. Así se nos va a quedar la pincita. Y se la vamos a hacer de igual manera en el forro. Bueno, ya se lo hemos marcado también en el forrito. Y ahora con las dos preparadas nos vamos a ir a la máquina a coserlas finitas y bien terminaditas. Me refiero que las pinzas empiezan aquí prácticamente a lo que mide el prensatelas y se van haciendo en disminución hasta llegar al final, que ya es nada, el filito de la tela, ¿vale? Bueno, vamos a la máquina y volvemos. Ahora vamos a poner la etiqueta. La vamos a poner aproximadamente, si le queréis poner etiqueta, claro, yo se la voy a poner a 6 centímetros del filo de abajo, ¿vale? Y yo la voy a poner con este tipo de chapita, ¿vale? Que yo tengo más grande y más pequeñita. Estas son muy chiquitinas y yo creo que voy a poner estas, ¿vale? Que esto es un sistema, bueno, que simplemente lo ponéis en esta parte que es cóncava, le dais con un martillito y ya está, ¿vale? A ver si puedo grabarlo y lo veis. O por lo menos la simulación de cómo se pone, ¿vale? Bueno, de momento ahí la tengo bien y de momento lo que vamos a hacer es marcar donde la voy a poner. Vale, ahora con ayuda del punzoncito hacemos fuerza. La voy a hilvanar y así no se me mueve, porque haciendo fuerza con el punzón se me puede mover. Para la que no tenga las chapitas, pues nada, un pespuntito y tan guay. O una chapita de esas que van de cuero, que van con un puntito aquí, también.
ya tenemos una y simplemente ahora con ayuda de ponemos esta chapita abajo y arriba esta pieza. Voy a poner el martillo, ¿vale? Simplemente hacemos así y plan plan con el martillo. No le voy a dar porque vibra todo el equipo, ¿vale? Voy a seguir marcando los 4, me voy a ir a una mesa rígida y le voy a dar allí los golpes, ¿vale? Bueno, ahora sí, lo tenemos preparadito ya. Tan chuli. Vale, y ahora lo que vamos a hacer es lo que os decía. Vamos a encarar esta pieza a esta y vamos a volver a pasar el pespunte por el mismo sitio que lo hemos pasado antes. Pero esta vez ya cogiendo el forro. Vamos a pasar este pespunte y volvemos. Muy bien, pues ya lo tenemos pasadito, ¿lo veis? Qué bien que queda. Y ahora lo que vamos a hacer es sentar la costura. La vamos a estirar bien estiradita por un lado y por otro y le vamos a pasar un pespunte de asentamiento. Que lo que vamos a hacer es poner alfileres. Vamos a ir estirando bien. Lo podemos hilvanar también, pero bueno, pienso que con alfileres nos vale también. Muy bien estiradito, uno con otro. Sí, perfecto. Vamos a pasar un pespunte desde aquí hasta aquí. Vamos ya con la parte de arriba, ¿vale? Ahora tenemos que coser esta pieza al otro lado de la cremallera. Estaba mirando a ver cuál es el lado bueno. Este. La diferencia es tan pequeña que parecen iguales, vale. Buscamos la mitad y ponemos un alfiler así, de esta manera. Y buscamos la mitad de la cremallera y ponemos un alfiler así. Y ahora hacemos coincidir uno con otro y ya filo de la cremallera en el filo de la tela, como siempre hacemos. Esta de arriba se pone ligeramente embebida, ¿vale? No os puede sobrar, ¿vale? Si os sobra de aquí es que la estáis poniendo mal. Bueno, esto luego va a quedar así, de esta manera, ¿vale? Bueno, vamos a pasar el pespunte y volvemos. Vamos a pasar así, desde aquí hasta aquí. Muy bien, ya lo tenemos pasado y ahora marcamos el centro aquí y el centro en esta parte. Aquí. Vale, y ahora hacemos coincidir así, de esta manera. Y hacemos coincidir aquí. Así, de esta manera. Vale, vamos a pasarle un pespunte desde aquí hasta aquí. Muy bien, una vez pasado ese pespunte vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en esta costura y es ir estirándolo todo muy bien, el forrito y la parte de arriba bien estiradita y vamos a ir poniendo alfileres, así de esta manera. Muy bien, ya lo tenemos. A la vez que pasamos este pespunte vamos a hacer otra cosa y es emparejar esta tela con esta y le vamos a pasar un pespunte a todo el filito cogiendo el forro a la vez, al filito, ¿vale? Ahora es el momento de meter el carro. Entonces, yo la voy a llevar cruzada de esta manera y yo lo voy a poner de aquí a aquí. Se le pueden poner dos carros,
para que tú puedas abrirlo de cualquier manera. Pero como yo solamente la voy a utilizar cruzada en el pecho, la voy a poner conforme yo la voy a usar, ¿vale? Que esta es para mí. Entonces... Muy bien, vale, ya tendríamos esta parte. Ahora vamos a cortar las correas. Bueno, vamos a ir preparando las piezas. Esta pieza es simplemente doblamos y doblamos y la metemos aquí, la dejamos preparada para el siguiente paso. Lo primero que vamos a hacer es meter el pasacintas, lo metemos por aquí, ¿vale? Y salimos por aquí. Y ahora ya doblamos aquí y pasamos un pespunte a máquina desde aquí hasta aquí, a máquina o a mano, eso ya como queráis, ¿vale? Voy a pasarlo, de paso voy a afianzar estas piezas de aquí también y volvemos y os explico el siguiente paso. Muy bien, ya lo tenemos cosidito y ahora lo que tenemos que hacer es meter el mosquetón así de esta manera y hacemos pasar por el pasacintas todo, dejando solamente un tramito que es con el que nosotros no lo vamos a acabar de adaptar a nuestro cuerpo, como más nos guste. Nos lo ajustaremos luego desde aquí, ¿vale? Subiremos o bajaremos dependiendo de si llevamos chaqueta o no, lo que sea, ¿vale? Bueno, ya tenemos este preparadito. Y ahora vamos a poner el otro en el otro extremo y pasamos un pespuntito como hemos hecho en el otro. Estas ya las he cogido, así que esta iría aquí. Así, voy a prepararme el siguiente paso de esta parte para que cuando vayamos lo pasamos todo, ¿vale? Se nos tiene que quedar como una especie de correa de bolso, más cortita, pero una correa de bolso. Ahora, estas piezas van aquí y van de esta manera. Mira, aquí le voy a dar un puntito para que no se me mueva, porque me daría mucha rabia. En este ladito pues está terminado y lo podemos poner directamente aquí. Va como justo en medio de la cremallera. Justo en medio, como cogiendo justo la cremallera. Ahí iría, ¿vale? Entonces, lo vamos a coser ahí. Y este lo vamos a coser aquí. Justo en medio. También. Vamos a pasar un pespunte aquí, aquí y aquí y volvemos. Bueno, ya hemos cosido la correíta, vamos a reservar. Y ahora lo que vamos a hacer es, ¿veis? Aquí tiene como una formita, que esa formita tiene que solapar ahí, porque tiene que haber un pequeño espacio, así. Con el forro echado hacia este lado, ¿vale? Vamos a pasar un pespunte, ya afianzando, dejar el forro abierto, si no luego no podemos dar la vuelta. Afianzando toda la pieza, lo que es la de adelante y la de atrás. Ya vamos a cogerlo todo con alfileres, así de esta manera, cogiéndolo ya bien a su sitio. Y le vamos a dar un pespunte, cogiendo las dos partes. Muy bien. Ya estaría. Vale, vamos a la máquina y pasamos este pespunte. Muy bien, ya hemos pasado ese pespuntito, ¿veis? Todo el contorno desde aquí, con el forro echado hacia atrás, ¿veis? Y ahora es el momento de... ¿Veis lo que estoy haciendo? Aquí está la cremallera abierta y lo voy a encarar forro con forro. Hacemos así.
Y vamos a pasar otra vez el pespunte, pero esta vez cogiendo el forro y dejando una aberturita justo aquí abajo, que es por donde vamos a dar la vuelta y a cerrar luego. Vamos a ir cogiéndolo todo, o bien con pinzas o con alfileres. Ahí, ¿vale? Bueno, pasamos un pespunte desde aquí hasta aquí y desde aquí hasta aquí. Muy bien, ahora ya vamos a dar la vuelta a toda la pieza. Bueno, ya le hemos dado la vuelta, hemos visto, hemos comprobado que está todo bien. Y ahora, esta aberturita que nos ha quedado aquí, después de comprobar, no antes, después de comprobar que está todo bien, la cerramos a puntada invisible. Aquí, desde aquí hasta aquí. ¿Veis? Con solo dos piezas en el patrón hemos conseguido hacer una riñonera súper chula. Ya solo nos queda poner la correíta aquí y ya la tenemos súper fina, súper bonita. ¿Qué os ha parecido, chicas? ¿A que no pensabais que era tan sencillo? Es un accesorio indispensable como complemento en nuestro vestidor y solo espero que os pongáis a ello y que me mandéis fotitos. Bueno, chicas, si os ha gustado el vídeo de hoy, no os olvidéis de suscribiros al canal, además de darle me gusta a este vídeo y de dejarme vuestra opinión en comentarios. Muchas gracias por acompañarme. Otro jueves más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!